Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. En este capítulo tengo a la primera invitada de Panamá, la primera vez que entrevisto a alguien de este país, entonces es bastante significativo, la verdad. En esta oportunidad cuento con la presencia de Rosario González, más conocida como Sharo, y también es fundadora de su propio proyecto artístico que se llama Mindos Art. Espero haberlo dicho bien. Sí. Algo que me llamó mucho la atención porque a ver, solo para dar un poco de contexto a cómo encontré a Rosario, ambas estamos en un grupo de artistas latinoamericanas en Francia, entonces es a raíz de este espacio que pude contactar con ella. Y la contacté y estaba un poco nerviosa de no tener algo que decir en una entrevista. Y yo me quedé en plan, esto pasa muy seguido me pasa muy seguido cuando me preguntan, pero ¿qué puedo decir? ¿Sabes? Yo, a veces pensamos que tenemos que tener unos súper logros, haber estado en el super festival o haber expuesto en un super museo, no sé. Pero la verdad es que cada recorrido es único y cada recorrido es muy enriquecedor, lleno de muchos aspectos diferentes cuando lo compartes, lo que puede pasar es que alguien ha vivido lo mismo o alguien se puede identificar con ello actualmente y puede ser un poco, wow, bastante confortante encontrarte con alguien que por ahí tú sientes con quien puedes identificarte y todo esto. Entonces, al parecer, Rosario, en efecto, estuvimos preparando la entrevista, entonces tiene todo un recorrido artístico muy particular y muy auténtico que le trae una cuota de frescura al podcast porque es un recorrido que es solo el de ella y que no he encontrado en ninguna de las otras personas que he entrevistado. Entonces eso es lo copado de hacer estas entrevistas, que me encuentro con cada individuo que hace las cosas a su propia forma, de acuerdo a su propio contexto y con los recursos y todo lo que él sabe y lo que tiene a su alrededor y al alcance. Entonces, Rosario, muchas gracias por estar en este capítulo. Estoy muy agradecida de que hayas aceptado la entrevista. Gracias. Así que te dejo presentarte brevemente. Hola, bueno, como lo has mencionado, yo soy Rosario. Uno me conoce como Sharon en el mundo del arte, pero también como Rosy. Como mencionaste ya también, pues estoy intentando crear mi marca de arte que se llama Menindos Art. Creo que algo que no había mencionado antes era el porqué de ese nombre. Soy una fanática loca de los gatos y pues en Panamá, cuando tuve mi primer gato, mi mamá de cariño le decía mi nino lindo. Y entonces, pues es una costumbre acortar siempre las palabras. Sabes que uno nombra a un gato y de repente al final lo termina llamando por otro apodo. Entonces ella cortó ese nombre y puso mi lindo. Mi lindo, ay, mi nino lindo, mi nino lindo. Y no sé por qué me pareció que era algo original, curioso, no sé, creativo. Y el momento en que quise crear mi cuenta de arte y empezar a subir cosas, las cosas de arte que hacía, pensé que sería un buen nombre que me caracterizaría mucho porque me gustan los gatos y fue mi primer gatito, lo quise mucho, así que ¿por qué no? Sí, yo creo que el recorrido de cada artista está muy marcado por las cosas que uno ha vivido en la familia, en la escuela, en la ciudad, en el barrio. Está todo muy cercano, así que en ese sentido me puedo identificar. Luego, leyendo un poco de tu historia, o sea, es una historia muy marcada de logros, o sea, de unos pequeños reconocimientos que iban aumentando a medida que ibas creciendo. Entonces, todo parte muy de la escuela, lo cual es muy flashero porque a veces en la escuela sentimos que es el lugar en donde menos podemos aprender sobre arte. Pero lo tuyo fue muy diferente y me encantaría que nos hablaras o sea, que nos dieras un panorama de todo esto de todos estos logros que fuiste viviendo en la escuela. Ok, bueno, como te había comentado, dibujo desde muy pequeña. Cuando entré a la escuela, en kinder, a los 5 años, eh, siempre me gustó dibujar y un día hicieron un concurso de dibujo sobre el Día del Campesino
que era para que participase toda la escuela, incluyendo kinder. Y entonces yo participé. En ese entonces mi papá me ayudó a como crear la idea de lo que tenía que dibujar. Y bueno, yo lo hice el día del concurso. eh, Luego resultó que en la eliminatoria pues estaba yo de primera y había ganado contra toda la escuela. O sea, una niña de kinder le ganó hasta niños de 12 años. Esa fue la primera vez. Luego de ahí, en segundo grado de la escuela, a los 7 años, volví a participar en un concurso de dibujo, pero esta vez era eh, un concurso realizado por una asociación de mujeres religiosas que se llama Damas Guadalupanas, y consistía pues en ellas entregaban como un libro de dibujos que tenía diferentes escenas sobre la historia de la Virgen de Guadalupe. Y entre ellas, pues uno podía tomar la referencia y dibujar ese mismo dibujo, o usar simplemente la referencia y crear algo nuevo para el concurso. Eh, y yo lo que hice fue crear un nuevo dibujo. Igual mi papá me ayudó a formar la idea para ese dibujo. Y bueno, concursé y gané en la escuela. Luego, como el concurso era por una asociación, pues no iba a ser solo a nivel de la escuela, iba a extenderse un poco más porque también iba a ser a nivel nacional. Y bueno, yo seguí participando en las otras diferentes categorías, en todas ellas gané, a excepción de la regional, que quedé en segundo lugar. Y bueno, un día, un día por la noche recuerdo, unas personas llegaron a la casa y empezaron a hablar con mis papás. Entonces le explicaron quiénes eran. Era, creo que una de las mujeres de la Asociación de las Damas Guadalupanas. Y pues le explicaron que la niña que había ganado, que tenía que haber representado a la provincia a nivel nacional en el concurso, pues supongo que por la edad, a los 7 años, no la dejaron participar porque el niño debió viajar solo a la capital. Bueno, no exactamente solo, iba a estar en compañía de una persona encargada de los niños que iban a participar en el concurso. Pero bueno, la niña no la dejaron y recurrieron a mí, siendo que yo había sido la segunda en ganar el concurso. Y bueno, mis papás aceptaron, yo estaba súper emocionada. Fue raro porque siempre sentí desde pequeña que, a pesar de ser, ¿sabes?, una niña, no sentía como ese apego y ese temor a, ay, no, voy a viajar sola, mi papá, tengo miedo. No, nunca sentí eso. Estaba muy emocionada. Estuve practicando y bueno, llegó el día del concurso. Conocí a otros niños que habían sido seleccionados de otros distritos para también representar a la provincia a el concurso a nivel nacional. Y fuimos con una señora encargada que creo que era del Ministerio de Educación. Claro, y con todos estos concursos que vos ganabas, yo creo que eso marcó mucho también o sea, tu capacidad de decir, voy a seguir haciendo esto año tras año. Y tú notabas que tus obras de arte, aquellas que tenías que crear para, imagino, cada etapa de estos concursos, de cada uno de ellos, tus obras iban evolucionando también. Sí. ¿Cómo, o sea, qué era lo que más dibujabas al inicio? ¿Qué era lo que luego empezaste o sea, todo era muy ligado a temáticas o era un poco también tu iniciativa de decir, no, yo pinto esto y esto es lo que se pasa al concurso? Bueno, en cuanto a los concursos, sí, siempre era en base a una temática, pero ya en mi día a día yo dibujaba cosas random. Por lo general recuerdo que siempre eran personas. Me gustaba mucho dibujar, por ejemplo, muñequitas, hacerle peinado, disque maquillaje. También dibujaba mucho los paisajes. Me gustaba mucho dibujar esas dos cosas. Porque he notado que tu arte es muy colorido, o sea, tienes muchos colores, o sea, no te limitas en... Y eso es muy bonito, pero también es un challenge, porque a veces uno tiene que encontrar el equilibrio en todos estos colores. O sea, tú, desde un inicio, tu arte siempre fue muy colorido. Sí. ¿Y cómo lograbas, en un punto te cuestionaste, wow, esto no tiene ningún equilibrio, tengo que volver a empezar? O sea, ¿cómo fue este proceso de decir estos colores si van o sea, ¿a qué edad tenías cuando descubriste? Wow, la verdad,
nunca me había planteado eso. Y sí, tengo en cuenta que siempre fue muy colorido todo lo que hacía. Me gustaba mucho la viveza de los colores. No sé, es algo que hasta el día de hoy me genera felicidad. Yo puedo decir eso. Por eso siento que es algo que me caracteriza. Es muy de mí. Las cosas llamativas, los colores así muy vibrantes, eso me encanta. Y bueno, lo que dices sobre si en algún momento tenía en cuenta de que, ay, no, esto no combina o esto no nada que ver, pues sí, llegaban los momentos en que me ocurría y ahí estaba mi mamá. Ella me ayudaba porque bueno, supongo que lo del arte viene de familia. Por parte de mi mamá, ella dibujaba muy bonito cuando estaba joven. Ella estudió diseño de interiores. Lastimosamente no pudo continuar la carrera, pero cuando estaba pequeña recuerdo que ella nos mostraba unos folletos que tenía de todos sus trabajos de la universidad. Y eso era algo que me encantaba ver porque utilizaba diferentes técnicas, acuarela, creo que lápiz, acrílico. Y me daba muchísimo la atención. Yo decía, wow, ¿cómo dibujo esto? Mira qué lindo que se ve, mira, es súper realista. Y siento que todas esas cosas se fueron como quedando ahí, hasta que, bueno, de grande ya quise experimentar con todo eso. Y bueno, siento que ella ya tenía pues conocimientos sobre cosas artísticas, siempre recurría a ella para preguntarle su opinión sobre si esta gama de colores combinaba o qué pensaba ella que se vería bien o también alguna idea sobre... Yo planteaba mis ideas, diferentes ideas de arte y le preguntaba a ella cuál creía que fuera una mejor opción y siempre cosas así. Wow, claro, eso es ser muy afortunado. No siento que todos puedan tener la oportunidad de decir mi padre o mi madre es el que me tira un poco la pauta, ¿sabes? O sea, está genial también cuando se puede crear este espacio de seguridad en el cual puedas hablar sobre todas estas ideas. Sí, en el prejuicio de qué está haciendo mi hijo con su vida, ¿sabes? Porque creo que te pasa eso mucho, ¿verdad? Que dicen, quieren hablar sobre su arte y quieren hablar cómo quieren hacer pintura. A mí me pasaba personalmente que una vez le dije a mi mamá, wow, me encantaría ser bailarina de danza contemporánea. Mi mamá me descartó en una, o sea, me dijo que... Entonces, eso es un bajón. Entonces, que hayas tenido eso sin duda explica bastante cómo te sentiste acompañada bastante por tus padres y no tuviste tanto la necesidad de recurrir a quizá profesores o institutos o escuelas, porque me han entendido que todo esto, o sea, no has tenido esta formación. Háblanos un poco sobre esta faceta tuya como artista empírica. Bueno, siempre estudié en escuelas públicas. Por lo general, entre las materias que se dan siempre incluyen expresiones artísticas. Durante la escuela, sí, el periodo de primaria era variado. Siempre ponían que hacer manualidades. El profesor entregaba una hoja con algún dibujo y había que pintarlo y ya, cosas súper simples. En ese entonces yo solo dibujaba de vez en cuando como hobby por ahí, no nada que ver aún en ese tiempo. Bueno, la sección de los concursos, pero eso tampoco se extendió mucho porque como siempre ganaban los concursos, siento yo que hubo un momento en que ya los profesores se aburrieron de que siempre era la misma ganadora y querían darle la oportunidad a otros niños. Y bueno, no sé, nunca supe si al final pues no hicieron más concursos o hacían los concursos, pero a mí no me notificaban nada. Y bueno, periodo de primaria pasó, luego entré a secundaria y ahí entre las materias sí incluía expresiones artísticas con un profesor destinado para ello. Puedo decir que sí, fue la única formación de arte directa, por así decirlo, que tuve. Y tampoco era tan directo porque no era solo hacia mí, era un salón de casi 30 estudiantes. Y bueno, la primera profesora que tuve se llamaba Marixel Torrentes. No recuerdo exactamente cuál era su técnica, pero me llamaba muchísimo la atención. Ella tenía una galería de arte y tenía cuadros muy lindos. Y yo siempre decía, me gusta cómo pinta y algún día quiero hacer como ella. Wow, aguante Panamá igual. Porque la clase de expresiones artísticas, a ver, yo soy de Perú
Yo recuerdo haber tenido clases de arte, pero no eran para nada next level o ni siquiera apuntaba o aspiraba a ser un espacio formativo en arte, ¿sabes? Era como solo una materia porque, no sé, el Ministerio de Educación lo pide así, pero nunca se lo tomaban en serio. Entonces, a los docentes, bueno, ya que tengas una maestra que tenga una galería de arte, habla bastante de que no solo es alguien que está dando un curso de arte. Sí. Y bueno, con esa profesora aprendí bastante porque siento, bueno, en realidad en Panamá no hay mucha cultura para lo que es arte. Eso no se aprecia mucho, no existen muchas obras, no existen muchas galerías, museos, cosas así. A mi parecer, siento que es algo que escasea bastante. Deberían enfocarse más en eso, en la cultura del país. Pero bueno, aún así, lo que existe, pues está. Y al no haber una cultura, pues prácticamente los niños no se interesan por ello. Y pues en un salón de 28 estudiantes, yo era la única interesada, así que la profesora centraba prácticamente su atención en mí. Y por eso siento que fue la primera persona con la que aprendí, por ejemplo, cómo difuminar los colores o el degradado. También nos mandaba a investigar sobre historia del arte y cosas así. Entonces, bueno, entre las investigaciones, algo que tengo es que me gusta muchísimo aprender y escribir. Y entonces, cuando nos mandaba a hacer las investigaciones, yo escribía páginas y páginas de toda la información que investigaba y aprendía. Y pues al transcribirlo, esa es otra manera que tengo de aprender. Y bueno, toda esa información se me fue quedando y eran cosas que me llamaban muchísimo la atención. Y bueno, mis primeros cuadros fueron con esa profesora, que bueno, no eran cosas de idea personal de, ay, quiero hacer este cuadro, sino que eran trabajos de la clase. Con ella pinté un dibujo que creo que era como surrealismo. Era como un collage porque recuerdo que eran diferentes figuras dentro de una imagen, pero formaba un paisaje. Era un cuadro que me gustaba mucho. Recuerdo que fue el proyecto final de la clase y como éramos niños y pues el sistema de educación no se enfoca mucho en ello, pues no te mandan a comprar canvas, lienzos, esas cosas de arte, pues no. Perdón, simplemente nos ponían a dibujar y a pintar sobre cartulinas. Imagínate, nada de calidad. Sí, claro. Vos presentaste este cuadro en Una cartulina, sí. pero aún así veías el potencial en plan, wow, este paisaje. Y bueno, Me parece increíble. Vos además me comentabas un poco sobre cómo aprendiste a hacer retratos y que en ese proceso también estuviste en una clase en la cual aprendiste algo sobre el tipo de inteligencia que vos tenés, porque al ser alguien que ha tenido un poco el acompañamiento de sus padres, que tampoco hay que decir que ellos lo hacían por ti, o sea, realmente era como un acompañamiento, luego estas clases de arte, ponele, y después en una etapa universitaria descubres un poco, o sea, creo que en todo este proceso, recién en la etapa universitaria descubres un poco más sobre, sabes, tu forma de aprender, pero hasta antes de descubrirlo en esta etapa universitaria, vos tampoco te lo habías cuestionado, porque, o sea, vas con el flow de la vida, pintando y haciendo tus cosas o pintando en paralelo. ¿Y cómo fue este momento cuando descubriste en una clase que tu tipo de inteligencia es más visual? Entonces, ¿qué movió algo en ti cuando dijiste, bueno, o sea, soy especial? Bueno, en lo que estaba contando hasta ese periodo de la universidad pasaron pues muchas cosas. Hablando específicamente de ese periodo de la universidad donde aprendí eso, yo estudié inglés, una licenciatura en inglés con énfasis en metodología de la enseñanza. Entonces estaba en el segundo año de la carrera y recuerdo que era la profesora de comunicación oral. No recuerdo el tema exacto que estábamos dando, pero ella nos mandaba a investigar sobre los diferentes tipos de aprendizaje e inteligencias emocionales. Y entre la investigación recuerdo que encontré un test
que lo hice y decía que yo tenía, que la mayor inteligencia que destacaba en mí era inteligencia musical y también tenía inteligencia visual. Entonces, al leer las características de qué cosas pues hacían referencia a ese tipo de inteligencias, me sentí súper identificada con ello y vine como que a analizarme en todo lo que había vivido hasta ese momento, como por ejemplo, anda, es cierto que cuando el profesor está dando una clase, yo aprendo si estoy viéndolo, si lo tengo aquí en un libro o si está frente a mí en un proyector o en una pantalla. Pero en cambio, si el profesor simplemente está explicando y yo no estoy viendo exactamente a lo que se refiere en la explicación, es como que la información queda pero no se retiene. Y entonces noté eso, que tenía más retentiva cuando veía cosas, al igual que cuando las hacía. Por ejemplo, que estaba viendo una explicación de matemáticas en el tablero, por ejemplo, y si yo aquí en mi cuaderno lo estaba siguiendo y así, no sé, era algo que notaba que se me quedaba mal. Entonces noté que eso me pasaba también con el dibujo. Ya en ese año, el segundo año, ya había conocido a un chico también de la carrera que con él había aprendido varias cosas sobre dibujo que no había como profundizado antes, como por ejemplo la luz y sombra en los dibujos, diferentes tipos de dibujos, sobre todo rostros. Él fue la primera persona que me dio nociones de cómo dibujar retratos, los reflejos en el cabello, las sombras, cosas así del estilo. Y en ese momento de la clase entendí que por qué aprendía tan rápido al momento de ver a una persona al lado mío explicándome cómo hacía un retrato, por ejemplo, y de una yo trataba de hacerlo y me salía a la primera. Era súper loco. Y yo decía, wow, es increíble porque prácticamente es muy difícil que cometa errores al momento de dibujar o hacer algo por primera vez. Y no sé, desde entonces siempre me pasó así. Por eso nunca busqué como tutoriales o cosas para aprender. Si acaso lo llegué a hacer más adelante, cuando empecé a trabajar con lápices de colores, quería, porque bueno, como siempre todo fue empírico, no sabía de técnicas, no sabía nombres de nada, absolutamente nada. Y yo simplemente veía, copiaba, por así decirlo, y ya está. Me salía de una, yo no sabía qué estaba haciendo, simplemente me salía. Y entonces, bueno, fue el único momento en que busqué cómo aprender algo para, por ejemplo, qué colores debía mezclar para pintar una piel blanca, por ejemplo, al momento de hacer las sombras o las iluminaciones, o también el cabello. Esa era otra cosa. Quería aprender, por ejemplo, cómo se hacían los reflejos en un cabello a lápices de colores, siendo que si incluyes un lápiz blanco, no se va a notar. Entonces, por ejemplo, ahí aprendí que se utiliza como un cúter para raspar la pintura que ya está y así llegar a la base del papel, que ya va a ser el blanco igual. Claro, todo un proceso y toda una trayectoria muy auténtica. Actualmente vos vives entre París y Lyon, en Francia. Sí. ¿Y cómo ha sido esta transición, sobre todo en el aspecto artístico? Porque bueno, uno pasa de estar en su país en el cual tiene los recursos mucho más accesibles y luego pasas a estar en un otro país, en otro continente, un otro idioma. Entonces hay que volver a empezar. Yo creo que independientemente si lo sabes, el idioma, si tienes los recursos o no, igual un volver a empezar. Entonces, ¿cómo ha sido en este caso para ti? Sobre todo teniendo en cuenta que o sea, vos sos un artista empírico. Entonces, ¿cómo eso ha influenciado en tu trayectoria artística por el momento? Bueno, al regresar de Panamá ya se puede decir que venía con un bloqueo artístico, sobre todo por la pandemia. Se puede decir que fue un momento en que no me dediqué tanto al arte, sino más a otros aspectos de mi vida. Y dibujaba de vez en cuando, pero ya sentía como que, no sé, había algo. Y es algo que yo llamo el bloqueo artístico. Y bueno, cuando llegó el momento de viajar a Francia,
vine en invierno, no había sol, todo frío, fue un impacto brutal en mi vida. Me costó muchísimo adaptarme y algo que me caracteriza mucho es que yo soy como un panel solar. Yo funciono con luz. Si no hay sol, es como que mis ánimos, todo va y no está al tope. Y algo que me motiva mucho, que me anima a hacer arte y me inspira sobre todo, son los días soleados. Y al no haber eso aquí, pues, ¡guau! Lo poco que ya sentía que venía siendo un bloqueo artístico se convirtió en sí como un bloqueo artístico. Y a diferencia de Panamá, por así decirlo, allá no tenía tantos recursos, entonces yo hacía arte con lo que tuviese a mano. Los lápices de colores más baratos, el lápiz más barato, cosas así. No llegaba a tener todas las pinturas que quería o los mejores pinceles, cosas del estilo. Y al llegar aquí a Francia, pues ya tuve acceso a más cosas de mejor calidad, más profesionales, por así decirlo. Pero entonces tenía ese problema de que lo que, por así decirlo, lo principal que necesitaba, que era el sol, no lo tenía. Entonces fue algo que me afectó mucho porque yo decía, me duele porque siento dentro de mí las ganas y el deseo de pintar, tengo muchísimas ideas, pero todo se queda ahí. Y a pesar de que tenga tantos materiales y tantas cosas, no logro hacerlo, no sé, no hay algo que me impulse. Y bueno, fue un año difícil, todo el 2022, vaya. De vez en cuando hacía algunas cosas y dejé de centrarme concretamente en los retratos porque era lo que más hacía en ese momento. Antes de llegar a Francia, cuando estaba en Panamá, pues aprendí a hacer retratos de personas y también de animales. Y hice como un pequeño negocio con ello. Y bueno, al llegar aquí a Francia, pues ya no tenía encargos porque no conocía a nadie a quien le iba a presentar mi arte para vender la idea. Así que dejé eso a un lado y me quise enfocar en otras cosas que también eran artes. Por ejemplo, siempre me gustó hacer manualidades, así que hacía manualidades para mi novio. Tipo regalos, cosas para San Valentín, así cosas del estilo. Luego, pues, como estaba siempre encerrada en casa y eso, vivía mucho en el teléfono, sobre todo en Instagram, y ahí, como seguía otras cuentas de arte y también me aparecían sugerencias de otras cuentas de arte, pues me inspiraba en otras cosas artísticas, como el moldado de porcelana fría, ¿qué más? Bueno, algunos tipos de manualidades que no eran específicamente las que yo hacía, como por ejemplo cosas de origami. ¿Se podría decir que no habías pasado tanto tiempo en las redes sociales observando lo que otros estaban creando hasta ese momento? Sí, definitivamente. En Panamá. Vos que sos como alguien que mira y lo intenta y le sale como... imagino veías algo una creación que te gustaba y decían, coño, lo quiero intentar. O dices, y ahí manos a la obra. Pero, a ver, el hecho de que hayas estado en Francia y todo, vi que también estuviste de invitada en un festival latinoamericano, si no me parece, y aquí en Francia, muy cerca en donde vos te ubicás, imagino. ¿Y cómo fue este momento de llegar a este festival? ¿Se te podría decir que eso ayudó un poco a salir del bloqueo o es que todavía te encuentras en él? Bueno, continuando con lo que estaba diciendo, ese año que estuve deprimida fue prácticamente todo el 2022. Bueno, no todo, vamos a decir la mitad del 2022. Llegó un momento en que me sentía tan mal que dije, tengo que buscar hacer algo, no puede ser que yo siga en esta situación porque no me siento bien conmigo misma, no soy yo. Y bueno, pues estuve metida en el teléfono, buscando ideas, referencias, cosas para hacer. Me afectaba mucho el estar sola y no tener a nadie con quien hablar, sobre todo en mi idioma. Entonces, no sé ni cómo se me ocurrió la idea de buscar grupos de hispanohablantes en el sitio donde vivo, pero no me salían. Entonces, bueno, yo pensé, voy a buscar en los alrededores. Y bueno, entré en grupos de latinos en Lyon, también en Dijon, y ya, solamente encontré esos dos. Entonces,
Recuerdo que cuando entré al grupo me presenté, me presenté como un artista. Recuerdo que también publiqué algunas de mis obras y cosas que hago, sobre todo para darme a conocer y lograr ver si encontraba algún encargo, algún cliente que quisiera algún dibujo. Pero bueno, lo sirvió. Sin embargo, sí, muchas personas comentaron y no sé qué. Hice algunas amistades así. Y supongo que entre las personas que habrá visto esa publicación, recuerdo que la primera que me contactó fue una mujer mexicana de Dijon. No recuerdo si exactamente en el momento ella me habló algo de festivales y eventos que hacía y me dijo que me iba a tomar en cuenta para cuando hiciesen algo. Pero bueno, ese año eso no ocurrió. Luego en el 2023, en un momento ella me volvió a contactar y me dijo que iban a hacer un festival latinoamericano, de que si yo estaba interesada en participar y llevar mis cosas, que yo, por la situación en la que estaba, al no tener permiso de trabajo, pues sabes cómo es la burocracia aquí en Francia y pues no se me permitiría vender mi arte, presentarlo así específicamente para vender, pero ella me daría la oportunidad de llevar todas mis cosas como exposición para darme a conocer. Esa era la principalidad de ella. Quería ayudarme a tener un espacio y un momento para yo darme a conocer entre un público. Y bueno, planeamos toda la cuestión. Eso fue en mayo del año pasado, no recuerdo la fecha exacta, pero bueno, fue algo que me motivó para salir un poco de ese bloqueo. No tenía muchas de mis... O sea, cuando llegué aquí a Francia, las cosas que hacía de arte eran más que todo manualidades. Entonces no sentía que eso fuese algo como para llevar y presentar en un festival. Así que pensé en crear material para ese momento y pinté 2 cuadros sobre cosas que siento que me identifican. Por ejemplo, me gustan muchísimo los animales, sobre todo pues todo lo que es la flora y fauna, vaya, latinoamericana. Así que pinté un guacamayo con... Ay, sí, lo vi, es muy bello. Muchas gracias. Pinté el guacamayo con unas hojas de crotos y el otro cuadro fue un tucán con un toque mío, que por así decirlo, las mandalas fueron el primer dibujo que hice y que de una sentí que estaba identificada con ello. Porque, por ejemplo, cada vez que yo dibujaba algo, me salía súper lindo, de una, no sé qué, al estar viendo una referencia. Pero al yo intentar dibujar algo directamente de mi mente, sentía que estaba bien, pero no me llevaba tanto como cuando dibujaba de una referencia. Y bueno, al momento de dibujar mandalas, fue todo lo contrario. No necesitaba ver una referencia para poder dibujarla y que me gustaran. Entonces, bueno, fue algo que me identificó. Todos los patrones y todo salía ya solo de mí. Y cada mandala que hacía era siempre diferente. Y bueno, luego cuando empecé a aprender a dibujar otras cosas que no fuesen solo mandalas, pues los retratos, animales, cosas del estilo, intenté incluir ese toque de mandalas dentro de esos otros dibujos. Así que empecé a dibujar animales con patrones de mandalas, creo que también flores. No sé si lo vi, no sé si están en tu Instagram o me tenés que decir cuáles son para poder apreciarlos más. Sí, Pero es cierto que los mandalas son algo de mucha sabiduría. Al menos yo encuentro los mandalas como, no sé, así sea para colorearlos o hacerlos, siento que me transmiten paz. O sea, de alguna forma, no sé por qué, pero me transmiten paz. Entonces me gustaría que antes de cerrar la entrevista respondieras 2 preguntas. Normalmente es una, pero en tu caso pueden ser dos. Em, ¿Qué aprendizaje o claro, qué es lo que más te sacas de haber pasado un bloqueo? Sobre todo en un contexto de migrar, porque no es igual también, como cuando te bloqueas y encima estás migrando a un otro país, entonces, ¿qué aprendizaje sacas de toda esta situación? pues es difícil. Uno llega a desanimarse mucho
pero pues he aprendido de que si uno vive esperanzado a tener ánimos para hacer algo, pues prácticamente ahí te quedas estancado, no vas a avanzar nunca, porque pues siento que el ánimo es algo que va y viene, no es algo que uno tiene constante. Entonces, pues hay como que eh, ajustarse los calzones, como uno dice, y proponerse el tener una disciplina para querer y poder hacer algo, porque si no, pues te estancas y no solo en arte, en la vida en general, no logras nada si te quedas esperanzado a tener ánimos o motivos para hacer algo. Así que siento que si en algún momento, pues, eso no lo tienes que buscar de alguna manera, agarrarte de algo y que eso sea lo que te empuje a trabajar en X cosa. Em, por ejemplo, em, siempre sentí que al inicio sí tenía una motivación en mí constante, todos los días creando, 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 pero llegó un momento en que ya eso no existía y nada me llevaba. Luego vi que, por ejemplo, tener clientes, saber que a alguien le gusta lo que hago y quiere de eso, era algo que despertaba en mí de nuevo esa emoción para crear, esa inspiración. Y pues ahora era el sol. eh, Eso es algo también que crea muchos ánimos en mí, pero pues bueno, siento que en Francia no hay sol constante, eh, tengo que sacar los ánimos de otro lado y simplemente es como una lucha interna, por así decirlo, contra, vamos a llamarle esa pereza que supongo siento, la verdad que el bloqueo emocional a veces puede ser pereza. Y porque a veces, por ejemplo, podría agarrarme de la excusa de decir, bueno, no hace sol y con el sol es lo que me motiva, pues sin sol no tengo ánimos, así que no voy a hacer nada. Siento que esa es una excusa y puede llamarse que es pereza, entonces, pues cuando uno ya está consciente de esas cosas y ya uno ha aprendido sobre sí mismo, vaya cómo uno funciona y eso, eh, siento que ya es decisión propia el querer tener esa disciplina para salir de ese hueco o simplemente quedarte estancado y no hacer nada. Y bueno, No es quedarse estancado. sí, exacto. Sobre todo si migras a un país de Europa y sos latino. Porque sí, a mí también me pasa que ahora, el año pasado estuve viviendo en Madrid y todo el año hacía sol y fue como, wow, qué rico. O sea, a mí también me encanta. Y ahora nos hemos mudado a París y wow, o sea, no pensé que llovería tanto, que sea tan gris. Y yo pensé que solo sería como muy el invierno, pero ahora al parecer es primavera y hace frío como si viviéramos al lado de un nevado. O sea, güey, ¿qué está pasando? Entonces, sí, me impacta mucho, pero en un punto me digo, o sea, en un punto dije de, o sea, el sol no me va a dar de comer, del sol no solo se vive, entonces, ya está. Entonces, la otra pregunta que me gustaría hacerte ya para cerrar la entrevista es que me digas brevemente qué impacto quieres crear en las personas cuando ven tus obras de arte. Pues lo principal sería eso, al saber mi trayectoria y saber de que no siempre he tenido la disposición de materiales, los medios profesionales o correctos, por así decirlo, o no siempre he estado en un sitio que me inspire o con personas que me apoyen a hacer arte, pues que tengan en cuenta que esa no es la base de algo. Todo está en uno mismo, en tus ganas de seguir adelante, en tus ganas de crear, de darte a conocer. No importa la calidad de los materiales que uses o si tengas o no apoyo. Sé que eso es algo que ayuda mucho, pero pues si no lo tienes, no vas a dejarte de caer por eso. Tienes que seguir adelante, porque pues en algún momento no lo tienes, pero nada es para siempre. Puede que más adelante sí tengas un apoyo y eso te motive aún más. Entonces, bueno, mi idea es esa, darle inspiración a los demás y pues no sé, algo que me caracteriza mucho son
las cosas vívidas, los colores vívidos, no sé, pero yo siento que los latinos somos vivas. Todo es colorido, es emocionante, es rítmico y no sé, me gustaría como transmitir con mi arte un poco de esa vividez, no sé, esa luz, esos colores, esa emoción, esa energía a los demás. Perfecto. Muchas gracias, Rosario, por todo lo que nos has compartido. Sin duda, hay unos insights muy interesantes, sobre todo de tu perspectiva como alguien que ha tomado sus propias iniciativas y ha usado los recursos que ha tenido para crear y sin discriminarlos, entonces solo disfrutarlos. Muchas gracias nuevamente por haber estado aquí. Ha sido un placer tenerte y escucharte. Recuerden que Arte Llamado es un espacio de entrevistas culturales que se encuentra en YouTube, que se encuentra en Spotify y los fragmentos más picantes están en TikTok. Así que no dejen de dejar sus comentarios, de interactuar, de suscribirse. Y si sos un artista y te interesa compartir un poco más sobre tu recorrido, algunas facetas de tu vida, este es un espacio para vos, no lo dudes. A mí me encontrás en LinkedIn como Diana Colavino o me puedes escribir en alguna de las redes sociales de las cuales se encuentra Arte Llamado. Así que muchas gracias, Rosario, nuevamente por haber estado aquí. Voy a poner todos los links de Rosario en la descripción, así que pueden encontrar más sobre ella en la descripción. Muchas gracias.